voluntades es lo que se necesita, Jorge, no te he terminado de presentar. Bueno, es todo rápido acá. Bueno, perdón. Váyanos. Es todo rápido acá, entonces por eso estábamos probando al mismo tiempo, porque de hecho acaba de ingresar, tenemos las imágenes del ingreso de Pablo Milad, junto a Yamal Rajat, el director de competencia, está el señor Jorge Yungue, directivo de la NFP, además de... está Felipe de Pablo, el gerente de operaciones y seguridad también de la NFP, acompañado por el séquito, jefe de gabinete, encargado de comunicaciones. Acaba de llegar el ministro del Deporte también, Jaime Pizarro, con sus asesores, y de hecho ya ingresaron, ahí en las imágenes que vemos, al Salón Democracia, en uno de los patios contiguos acá a Los Naranjos, en el Palacio Presidencial, en una reunión que tiene previsto hora de término, mejor dicho, eso de las 5:45, 5:30, más o menos es el tiempo estimado que hay para varios puntos que van a plantear los iniciales del fútbol, en este caso encabezados por Pablo Milad, él mismo lo ha aclarado. Nosotros queremos cambiar, ha dicho comillas, el artículo o los códigos 102 y 101 para que se apliquen 103, una innovación que obviamente involucre a que los que tienen prohibición de ingresar a los recintos deportivos no solamente sean observados por la justicia desde el punto de vista que muchos que van hoy tienen otros líos con nuestra jurisprudencia, sino que vayan directamente a ser encausados por el fútbol o por violencia en los estadios. Entonces son parte de los planteamientos, lo mismo que la dotación de seguridad, la habilitación de guardias específicos. Hace mucho tiempo hablábamos de los Robocop, cosa que no se pudo seguir desarrollando producto de que no tenía la autorización de la policía fundamentalmente para operar, entre otras las medidas que se pretenden. Entonces ya comienza con un diálogo que es el primer acercamiento que existe formalmente, porque cada vez que, y el fútbol lo ha dicho textualmente, cada vez que intentaron hablar de esto con las autoridades de gobierno fueron derivados a Estadio Seguro. Sin perjuicio de lo cual Estadio Seguro también está presente y es el organismo técnico que lleva la seguridad en los recintos deportivos. Entonces comienza esto que puede ser un punto de partida para lo que va a venir después en materia de seguridad en los estadios a raíz de lo que ha pasado en los últimos clásicos que involucra a los clubes de mayor convocatoria, así como hubo una reunión la semana pasada entre representantes de la NFP y los emisarios de cada uno de los clubes, Católica, la U y Colo-Colo, fundamentalmente para ponerse de acuerdo y llevar una postura común. Pues bien, ha terminado el comité político de La Moneda, que fue en Huechuraba esta mañana, entonces por eso la celeridad con que todo ocurre aquí en Palacio, para que se efectúe esta reunión que estaba agendada, había dudas si se iba a poder materializar luego de las elecciones de ayer, pero finalmente va a comenzar en la hora prevista, 4 de la tarde, y tendremos después una vocería aquí en el patio de Los Naranjos del centro de Santiago, en el Palacio Presidencial. Nacho. Bueno, sí, desde el minuto crítico de la semana pasada en el partido en Concepción se sabía, y al día siguiente, o a los 2 días en realidad, porque el lunes era feriado, se sabía que iba a existir esta reunión, lo que decía, y que creo que han transmitido algunos dirigentes que hemos escuchado, más allá de colores, más allá de escudo, es una cuestión de fútbol en general, ¿no? Y eso, uno hacía comparaciones con otros sucesos y la verdad es que acá el discurso en eso había cambiado, y que tenía que trabajar más que como equipo individual, más que por una lucha de puntos, un lugar en el campo, sacar provecho, era una cuestión para salvar esto, escuchando incluso conceptos como implorar o rogar. Así que, bueno, quizá hoy día no vamos a tener grandes resoluciones, pero es un punto de avance en un gobierno que desde el principio señaló que le hacía un marcado de cancha al fútbol, ¿no? Para que tenga que cumplir con algunas cosas para que este espectáculo funcione de modo seguro, que finalmente es lo más importante. Sí, es que yo creo que dentro de los puntos que ahí va a plantear la dirigencia del fútbol nacional, en voz probablemente de Felipe de Pablo, quien está encargado de precisamente comandar toda esta nueva estructura de seguridad del fútbol chileno, es súper importante que la normativa, y en ese sentido que el gobierno empuje, que a nivel de Congreso se aceleren muchas normas o cambios derechamente de la ley que ataca la violencia en el fútbol, porque hoy en día, por ejemplo, el lanzamiento de una bengala es una falta menor. Entonces es imposible que si es que agarran a todas las personas que lanzan bengalas dentro de un estadio, que es gravísimo porque efectivamente pueden dañar severamente a alguien o incluso llegar a matarla, luego los toman y los liberan a las horas, que es lo que vimos que sucedió en el último compromiso. Situaciones así ya no pueden
seguir existiendo, digamos, porque créanme que los delincuentes saben mejor que uno ese tipo de detalles de la ley y que precisamente por eso las ejecutan, porque saben que los castigos son tan débiles que lo hacen y se arriesgan a una pena realmente simbólica prácticamente. Y lo otro es que hay una faceta de toda el séquito de decisiones que tienen ahí puestas para entregárselas a la autoridad, Jorge, que es el Registro Nacional de Hinchas, que hace mucho tiempo se planteó también y que tuvo ahí el choque con el registro civil, porque era entregar derechamente información que era privada a un ente que no es público, digamos, y que por eso había un choque de intereses, y Felipe Pablo lo decía el otro día. Sería muy difícil empadronar a 10 millones de personas. Entonces, ahí también tiene que haber un gesto de parte del ente público como para poder precisamente tener el registro y poder hacer ese reconocimiento facial de quienes ingresan a los estadios y, por supuesto, quienes cometen faltas o desórdenes. Es indispensable, claramente, porque el Registro Nacional de Hinchas tiene esos peros. Va de la mano con lo que tú señalas, una corporación de derecho privado como es la NFP, esa es la figura jurídica que opera para su funcionamiento. Difícilmente podrá contar con la información tal como está promulgado en el espíritu de la ley que apunta a tener este Registro Nacional. Entonces, son varias cosas que van de la mano con la legislación, cómo se modifica la misma para llevar a buen puerto una iniciativa que parece muy bien en punto de los planteamientos, pero vamos a ver si en la operativa se puede dar o no. Por ejemplo, cuando se habla de la solicitud del presidente Cruzado, Juan Tagle, dijo: nosotros necesitamos los carabineros dentro, pero Carabineros ha respondido que ya saben que no hay una cantidad suficiente de efectivos para cuidar el fútbol solamente, considerando que son muchas más las actividades públicas que requieren de la asesoría de la fuerza policial uniformada. Entonces, hay varios puntos que van de la mano con eso. Sí, a partir también de las 7 faltas que ha encontrado el gobierno en que habría incumplido la Universidad de Chile para efectos de lo que sucedió en Concepción, bueno, también hay cosas que ver, porque va de la mano esto con el control privado que establecen. Y ahí surge el fútbol nuevamente, sí, pero el control privado tiene que ver con la condición de los guardias, sabiendo que no están capacitados para sobrellevar la seguridad de un recinto deportivo cuando se realiza un tipo de espectáculo. Entonces, por eso, a vista y paciencia de muchos, ingresan los fuegos de artificio, ingresan armas inclusive, porque los guardias no son los idóneos para tratar de contrarrestar esto. Entonces, hay un punto muy relevante cómo se va a dar, porque eso lleva una normativa que tiene una directiva de funcionamiento, que tiene una categorización de las personas que custodian la seguridad de los espectáculos masivos y que claramente hoy día no son aptos para llevar a buen término una actividad que finalmente termina con los problemas que vimos en Concepción. Mira, Jorge, recién acá el director tiene la pantalla dividida en dos, esa imagen. ¿Cuánto rato estuvo esa persona con la bengala en la mano? ¿Cuánto rato tienen esas personas la bengala en sus manos? Ninguno de los guardias de seguridad que estaban en ese momento en el estadio tal vez tienen la capacidad para ir a detenerlos. Ahí es cuando también hablamos de que por parte de los privados debe haber una mejor inversión también. Ahora, sí es importante, sí es fundamental que privados y público empiecen a tener estos diálogos y que empiecen a no se queden solo en la teoría, sino que en la práctica empiecen también a desarrollar medidas que son importantes para que el fútbol pueda seguir funcionando. Porque en estos momentos, esa persona que está ahí, que tiene esa bengala en la mano, ¿cuánto rato la tuvo? Es cosa que veamos, incluso esta imagen tal vez no está completa desde el inicio, pero ya es un tiempo más que prudente para que guardias capacitados realmente con las herramientas necesarias en lo físico, pero también en lo práctico, en lo teórico, tengan la capacidad para ir a quitarle esa bengala, a llevarlo detenido, a llevarlo hasta donde están carabineros. Después, si tienen carabineros dentro del estadio, ¿cuánto le sale eso al Estado? No al gobierno, al Estado, a cada uno de los chilenos, siendo que el fútbol es un evento privado. Entonces, por eso digo que es súper importante que aquí, tanto lo público como lo privado, es relevante que tengan este tipo de conversaciones y que empiecen también en este diálogo a llevar medidas que son importantes, que son fundamentales a la práctica. No puede ser que esos 22 detenidos hayan quedado libres inmediatamente. Bueno. Sí, solamente se le sigue sumario a 7. Ahora hay un punto muy importante el que toca Nala, que tiene que ver con que se considere falta el porte, por ejemplo, de fuego de artificio. Ahora, distinto es cuando
el caso de la última detención del hincha de Colo-Colo, que había vulnerado 7 veces el ingreso a los estadios, bueno, incitación a la violencia ya es una falta más grave dentro del contexto de la legislación, pero no es suficiente, porque es cierto que muchos quedan con arraigo nacional o firma mensual. Entonces, lo que quiere el fútbol son penas efectivas para quienes van en detrimento de la actividad, por ende, tener algo que sea mucho mayor desde el punto de vista de la punición que hoy día contempla nuestra legislatura para efectos de lo que ocurre en el estadio. Jorge, que te vaya bien. Gracias por el despacho y desde el Palacio de la Moneda. Hasta pronto. Muy bien, le estaremos informando.